Buenas noches para todos. Yo soy Juan David López, soy el director de la secundaria y la prepa acá en el Colegio Americano, en ASFM. En nombre de nuestro director general, George Stewart, estamos muy felices de tenerlos acá. Me contaban que tenemos padres de familia, no solamente de ASFM, sino de muchas otras instituciones acá de Monterrey, y estamos muy contentos de que nos acompañen. Antes de iniciar y de presentar a nuestros expositores, a nuestros presentadores de lujo del día de hoy, quiero aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a nuestra Asociación de Padres de Familia, que han ayudado con el montaje de este evento, que nos convoca en el día de hoy, a todos los que hacen parte, todos los líderes de Movimiento No es Momento también. Yo quisiera iniciar pidiendo para ellos y para ellas un fuerte aplauso, por favor. Bueno, yo pienso que el tema que nos convoca hoy es muy importante y creo que por eso tenemos este auditorio lleno. Solo antes de iniciar con la presentación de las personas que nos acompañan y las personas que ustedes quieren oír, solo quisiera contarles que esta mañana en este mismo lugar me encontraba yo hablando a un auditorio lleno de jóvenes, de adolescentes de prepa, lo que acá llamamos nosotros high school, para contarles que el año escolar entrante, que comienza en agosto para nosotros, nuestra expectativa para ellos es que no utilicen su smartphone durante horas de colegio, durante horas escolares, y que solamente lo utilicen después de horas escolares por la edad en la que ellos se encuentran. Son estudiantes que están entre 16 y 18 años. Y el jueves tendremos una misma reunión acá con todos los estudiantes de secundaria, los que nosotros llamamos middle school, para explicarles la importancia de esperar tener un smartphone, un celular inteligente, y también contarles que para el año escolar entrante ellos no van a poder tener acá su celular inteligente, sino que esperamos convencerlos y convencer especialmente también a los padres de familia de la importancia de retrasar entregarle a nuestros jóvenes ese dispositivo, por las razones que yo sé que nuestros expositores van a ampliar profundamente hoy. Pero consideraba que era importante contarles esto porque, como dije al principio, hay personas que representan otras instituciones educativas y realmente creo que lo que es más importante en este esfuerzo es unirnos, es estar todos unidos, porque si los adultos estamos unidos en un mismo norte, pues vamos a poder educar a los jóvenes mucho más fácil. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente les agradezco por estar acá. Tenemos dos invitados que creo que no requieren mucha presentación, sin embargo voy a leer una corta biografía. Por una parte tenemos a Jesús Amaya, él es licenciado en Educación con maestría en Desarrollo Organizacional por la UDEM, con más de 40 años de experiencia en docencia en secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría tanto en Estados Unidos como en México. Es conferencista a nivel nacional e internacional, y ha sido autor y coautor de 40 libros en español en inglés, y es conductor de varios programas de televisión y radio y columnista semanal del periódico El Norte. Y también tenemos acompañándonos el día de hoy a Pilar Cortés, es graduada de la maestría en Psicología Aplicada al Desarrollo y la Educación en Boston College. Pilar ha enfocado su trabajo de los últimos 15 años en salud mental, adolescencia, paternidad y matrimonio, dando conferencias y talleres, siguiendo una línea científica y basándose en los estudios más relevantes y recientes. Y también los invito a escuchar su podcast en consulta privada con Pilar Cortés, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Entonces, sin más preámbulos, les damos a ellos la bienvenida. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. ¿Me oyen? Buenas noches, estoy feliz y emocionada de estar aquí. Yo misma soy mamá en esta ciudad de dos adolescentes de 13 y 16 años. Creo que venimos aquí a encontrarnos a hablar sobre un tema importantísimo que nos está dando una revolcada tremenda y que es urgente empezar a echarle más cabeza y más corazón. Llevo años en consulta escuchando papás preocupados porque sus hijos tienen ansiedad, sus hijos tienen depresión, sus hijos se sienten solos, no saben conectar con los demás, y llevamos años
intentando, o veo a estos papás intentando resolverlo en forma individual y mandando al niño al psiquiatra y yendo ellos a terapia familiar, etcétera, y sin poder hacer grandes avances, poniendo reglas en casa, etcétera. Entonces, como decía Juan David, necesitamos esto, necesitamos aliarnos, necesitamos hacer equipo, necesitamos hacer una comunidad que vaya y que reme en la misma dirección para que entonces podamos hacer el cambio que se requiere. En la invitación del ISFM que hicieron sobre esta conferencia decía una frase que quiero repetir aquí, que decía "Collective problems need collective solutions". Y esto es algo en lo que estamos enfrentándonos, con lo que estamos enfrentándonos y que hace un tiempo hicimos una primera plática por Zoom sobre los efectos del smartphone en el cerebro adolescente y tuvimos más de 2,000 personas registradas. Nos impresionó este interés, ¿verdad? Pero en ese momento no nos vimos las caras, sabíamos que ahí estaban las 2,000, ¿verdad? Y creo que es una maravilla esto que está haciendo el movimiento. No es momento de convocarnos presencialmente aquí para vernos las caras, para ver que somos muchos los que queremos educarnos y que queremos hacer las cosas bien y que estamos dispuestos a incomodarnos como nos tengamos que incomodar por el bien de nuestros hijos y para proteger a la adolescencia de esta generación. Y les voy a explicar un poquito en qué va a consistir la estructura de nuestro encuentro de hoy. Primero, el doctor Jesús Amaya nos va a hablar sobre los efectos neurológicos del uso del smartphone o del mal uso del smartphone y de su exposición en edades tempranas. Y después yo voy a tener una intervención de unos 20 minutitos en donde vamos a hablar de cosas prácticas obstáculos concretos con los que nos podemos enfrentar a la hora de querer hacer las cosas diferente. Y después nos van a poner un pequeño videíto, aquí el equipo de Movimiento No es Momento, y al final, para los más intensos, vamos a dedicar ahí 15 minutitos para preguntas y respuestas para los que quieran todavía rebotar algo. Así que los dejo aquí con el doctor Jesús Amaya y pues aprender mucho el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Muy amable. Gracias, Pilar. Gracias a Movimiento precisamente que No es Momento, por la invitación, a ustedes por la asistencia y por el interés precisamente de esta característica importante que tenemos hoy con respecto al uso del celular. Voy a hablar 40 minutos exactamente para después darle la palabra a Pilar y quisiera primero empezar con una pequeña introducción. Yo soy una persona pro tecnología, o sea, quiero primero enfatizar eso. Yo desde hace muchos años he trabajado con la tecnología en muchos aspectos de la educación y veo los grandes beneficios que tiene el buen uso. En la década de los 80 me tocó participar en varios proyectos en donde enseñaba a programar a los niños en Logo, el famoso Tortuguita, no sé si alguien por ahí le recuerda esa tortuguita del Apple. Basic igualmente, empezamos a implementar tecnología educativa en el Nuevo Amanecer, etcétera. Usamos programas para beneficiar la lectoescritura, las matemáticas, usando el Apple IIe, 2C. En la década de los 90, en el doctorado, mi minor o mi especialidad fue en computadoras de la educación y sistemas cognitivos en la Universidad Norte de Texas. Y ahí desarrollé varios software de lo que es el CAI, instrucciones por computadora, etcétera, etcétera. O sea, soy a favor, en pro de la tecnología. O sea, veo los grandes beneficios y la gran proyección que tiene esto. Sin embargo, aquí voy a empezar a hablar de que hay un impacto importante sobre este nuevo uso o mal uso de la tecnología y es lo que quiero empezar a hablar. Empezamos a hablar de unas generaciones importantes, desde la generación silenciosa antes del 49, que quizá son nuestros padres, nuestros abuelos. La generación de los baby boomers, que nacimos más o menos entre 50 y 65. Levante la mano los baby boomers. Baby boomers, 50. No hay nadie. No puedo creer eso. ¿A poco yo soy el único acá? Andel, ahí tenemos los baby boomers. Bien. Enseguida tenemos la generación X, más o menos del 65, 84. A ver, 65, X. ¿Cómo estuvo la fiesta? X. Bien hecho, bien, que se lo ganaron. Excelente. Es una generación de transición. Enseguida tenemos los generados milenios, los de 85, 99. A ver, los milenios. Eso, milenios. Enseguida tenemos los Zetas. A ver, los Zetas después del 2014. Bueno. Y por último tenemos la generación Alfa, después de 2015. Bueno, estas generaciones realmente
quiero enfatizar básicamente tanto en la generación Z y generación alfa, que en mi punto de vista es la generación cristal, es la generación que ahorita está impactando el mal uso de la tecnología. No digo que los otros no hayan tenido esa oportunidad, claro que la han tenido, pero hoy tenemos un elemento importante porque a partir de 2007 es cuando se creó el smartphone, el iPhone, ¿sí? Y es donde empieza a haber un parteaguas muy importante en uso de la tecnología y precisamente esta generación, que es generación Z y generación alfa, que viene en un futuro más, van a tener una mayor implicación en este elemento. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque vimos una generación tanto de muchachos como de papás. El año pasado, nuestro libro Padres Obedientes, Hijos Tiranos cumplió 20 años. Entonces, y ahora, precisamente, el año pasado publicamos Padres Obedientes, Hijos Tiranos, 20 años después. El padre obediente de hace más de 20 años, ¿hoy qué es? Es abuelito, excelente. Son abuelitos, y son abuelitos obedientes. Los hijos tiranos de hace 20 años ahora son papás. Y no hace papás obedientes, y aquí es donde empieza el proceso, son papás ausentes. Y en ese elemento de papás ausentes empezamos a analizar cómo el papá ya empieza a utilizar la tecnología y nuestros hijos, precisamente de hoy, no son hijos tiranos, sino son hijos vacíos, son hijos realmente desconectados y sobre todo son hijos cristal. Y es donde quiero empezar a hablar precisamente de esta nueva característica que tienen estos muchachos a nivel familiar y que Pilar va a profundizar más de qué hacer con esta nueva generación de papás e hijos. Ahora bien, ¿por qué hablo de esto? Porque me preocupa mucho esta generación. Empezamos a analizar los efectos que tiene, no solamente la tecnología, por favor, la tecnología es una parte de esta generación. Hay otros elementos que están generando una generación cada vez más vulnerable a muchos elementos emocionales. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos una generación nueva, no sé si conocen esta caricatura de Jeremías, en donde se ve precisamente cómo hoy la generación de muchachos pues empieza a tener realmente mayor conexión, tiempo completo, usando precisamente el celular, tableta y mil cosas más. Empezamos a encontrar que esta generación realmente empieza a tener una gran dificultad de lo que es la atención porque ellos trabajan lo que es multitasking, que voy a hablar un poquito de eso. Y es una generación que me preocupa mucho porque es una generación que realmente empieza a tener un problema de sueño, que también voy a hablar de eso. Y precisamente esta tira cómica, que en inglés es Sits y en español es Jeremías, nos ayuda un poco a entender qué nos estamos enfrentando en esta generación. En donde si observamos nosotros, hay una gran evolución de la tecnología. En donde empezamos desde los 40, las famosas máquinas de escribir, las que sean máquinas eléctricas de escribir, posteriormente vienen los celulares, luego vienen las computadoras, y ahora a partir precisamente del 2007, 2012, surge realmente el smartphone como una característica importante en esta generación. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque hoy la generación y sobre todo la tecnología empieza a tener una invasión casi instantánea, casi inmediata. Me llama la atención este tipo de gráfica en donde te dice cuánto tiempo tardó para que 50 millones de personas hicieran un viaje en avión. Pues tardaron 68 años. ¿Cuánto tiempo tardaron para que 50 millones de personas tuvieran un carro? 62 años. ¿Cuánto tiempo tardaron 50 millones de personas para que tuvieran teléfono? Pues 50 años. Pero si nos vamos ya a elementos tecnológicos como el Facebook, solamente 3 años. Y lo que me preocupa mucho, esta página pornográfica, que es la página más popular actualmente, solamente tardaron 19 días para que hubiera 50 millones de usuarios. En otras palabras, necesitamos nosotros actualizarnos, porque la tecnología avanza tan rápido que nuestros hijos o los muchachos aprenden mucho mejor y más eficientemente este proceso de tecnología. Y si analizamos nosotros qué es lo que el muchacho se está dedicando precisamente a nivel de cuántas personas tardaron para tener 1 millón, por ejemplo, en ChatGPT, solamente tardaron 5 días para que hubiera 1 millón de personas. Y así nos vamos, o sea, realmente Spotify, Dropbox, Facebook, empezamos a encontrar que el tiempo cada vez más y más se está reduciendo, que el muchacho se está interactuando. Y ahora tenemos un elemento muy importante, ya hay más celulares que gente en el mundo. Es algo muy interesante. Ya pasamos precisamente esa etapa en donde realmente existen ya billones de celulares más que personas. Por eso nos interesa mucho este tema del uso del celular. Hace casi 17 años, precisamente, el mundo cambió, especialmente para nuestros hijos. ¿Por qué hace casi 17 años? Porque esta persona, que ustedes conocen, que falleció ya hace más de 12 años, Steve Jobs realmente hizo un cambio enorme en el mundo, enorme, ¿sí? En el año 2007. ¿Por qué
el cambio de 2007 fue importante en este proceso? Porque antes de 2007, si el niño quería jugar videojuegos, ¿qué tenía que hacer? Ir a la consola. Si el niño quería hablar por teléfono, iba al teléfono. Si quería ver televisión, iba a la televisión. Entonces, antes el muchacho tenía que repartirse el tiempo, ¿sí?, para poder usar la tecnología. A partir de 2007, 2008, el muchacho tiene todo absolutamente en este pequeño aparatito que tenemos nosotros. Absolutamente todo. Por eso es un cambio enorme en el proceso de lo que es la vida, porque ya todo nuestro mundo se encuentra en nuestro bolsillo, Impacto enorme, o sea, cómo el smartphone o iPhone cambió nuestras vidas. Pues simplemente el iPhone puso internet en el bolsillo de todos. El iPhone transformó la fotografía, el video. Kodak quebró precisamente porque realmente no quiso actualizarse en este mundo. Entonces encontramos de que el iPhone y realmente el smartphone, ¿sí?, ha cambiado la forma del software, ha cambiado la aplicación, tanto en el trabajo como en la escuela, como en la interacción. O sea, trajo una revolución enorme este elemento. Ahora bien, ¿cuáles son estas fortalezas? Quiero primero hablar, realmente no todo es negativo del celular, por favor. O sea, hay cosas muy, muy positivas que tenemos nosotros que utilizar y sobre todo ver, sobre todo en los muchachos. Realmente hay oportunidades educativas esenciales, no podemos negar eso, y muchas escuelas lo están utilizando. ¿Sí? Hay una comunicación e interacción social muy importante usando los celulares. Hay una seguridad, sobre todo para los papás, de que el niño esté tranquilo, esté a salvo. Y sobre todo hay un elemento de entretenimiento. O sea, el celular realmente nos proporciona elementos muy positivos de la vida. La cuestión es cuando empezamos a utilizarlo en forma negativa y sobre todo cuando realmente no hay un momento exacto para su uso. Actualmente estos estudios me impactan de este año. Este año habla de que un cuarto de los niños ingleses, entre 5 y 7 años tienen celular. Estamos hablando de un 25% de niños en Inglaterra, por ejemplo. El cambio de uso, observen cómo ha cambiado de un año a otro el uso de esta tecnología y sobre todo de las redes sociales en niños de 5 a 7 años. De WhatsApp de un 29 a 37% en solamente un año, de TikTok de un 25 a un 30%, Instagram de un 14 a 22%. Entonces empezamos a ver un cambio muy importante, sobre todo en esta transformación. Pero la pregunta más importante es esta, o sea, ¿a qué edad le puedo dar celular a mi hijo? O sea, yo sé que ya es un hecho, no podemos mantener a nuestro hijito en una burbuja, pero lo importante es esto, ¿en qué momento es apropiado dar ese celular? Cuando a mí me hacen esta pregunta, que es siempre en las conferencias, le digo depende. ¿Depende de qué? La mayoría de los papás, ¿a qué edad le dan celular? Te tengo la respuesta. La mayoría en Estados Unidos de 10 años, 3 meses. Es el promedio. Papá, mamá, ¿no quieres batallar? ¿No quieres entrar en fricción con tu hijo? A los 10 años, 3 meses, dale celular y vas a ver que el niño va a estar feliz y tú no vas a entrar en contra y en lucha contra ellos. Redes sociales, el 92% de las niñas, generalmente más niñas que niños, a los 14 años ya tienen redes sociales, el 92%. Y este es un punto muy importante y sobre todo a los 12%, el 50% a partir de los 12 años ya lo tiene. ¿No quieres batallar con tu hija? Sobre todo en redes sociales, a los 12 años la de una celular y la niña no va a tener problema. Pero, ahí viene el pero interesante, los expertos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la mejor edad? Bueno, uno de ellos, Steve Jobs, creador del iPhone, él habla high school, preparatoria, ¿sí? 16 años, no antes. Si nos vamos con el gran Bill Gates, creador de Microsoft, 14 años. Nos vamos a Silicon Valley, en California, norte de San Francisco, donde está la cuna más importante, que por cierto se están yendo ahora a Austin, Texas. La cuna más importante, la edad es 14, 15 años. Los expertos, fíjense bien, los expertos son los que están hablando que hay que postergar un poco este proceso. ¿Por qué hay que postergar? Esto es lo importante en este proceso. El problema es que los papás nos enfrentamos a un problema porque hay mucha presión. Y Pilar va a hablar de eso precisamente. Va a hablar de cuáles son esos obstáculos que hoy los papás están enfrentando. Sin embargo, Erich Fromm, psicólogo alemán, me gusta mucho esta oración. Él es autor de varios libros, uno de los libros más famosos es El arte de amar. Dice lo siguiente, el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no se convierten en virtudes. Si millones comparten los mismos errores, no se convierten en verdades.
Y si millones poseen los mismos trastornos mentales, no los hacen personas sanas. Y aquí es un punto muy importante, muchachos, sobre todo en lo que es la presión de la mayoría de todos. Este estudio salió el año pasado, muy interesante el estudio, en donde analiza el efecto del uso de pantalla en niños de 1 año. Fíjense, 1 año de edad. Niños que han estado viendo en 1 año de edad, ¿cuál es el efecto cuando ellos tienen 2 y 4 años? En síntesis, ¿qué encontró este estudio? Problema de desarrollo, ¿en qué? Comunicación. Niños que a los 2, 4 años empezaron a mostrar serios retrasos en su desarrollo. Comunicación, habilidad de vida diaria, socialización, habilidades motoras y finas, solución de problemas, habilidades sociales y personales, retraso en su desarrollo cognitivo, socioemocional y lenguaje, problemas de atención, impulsividad y conducta. Y este estudio ya empieza a analizar que probablemente, todavía no es seguro, es quizá un elemento importante del autismo, un elemento importante, cuando el niño está expuesto a esta tecnología antes de 1 año. Entonces empezamos a encontrar estudios realmente importantes del impacto que tiene este proceso. Este reporte, muy interesante reporte, en donde habla precisamente la edad que se le debe entregar este tipo de tabletas o smartphone, publicado el año pasado, nos dice algo muy interesante, fíjense bien, muy interesante. Observen las edades, ¿sí? Y observen la salud mental, aquí lo podemos observar. Entre más tempranamente entreguemos el celular, observamos un mayor deterioro precisamente en su salud mental, ¿sí? Entonces estamos hablando en niñas especialmente, porque la niña tiene una mayor capacidad sobre todo de interacción social. El niño también, pero no tanto. La niña afecta mucho más su proceso de desarrollo social que el niño en este proceso. Y empezamos a encontrar que en niños de 5, 6, 8 años, sobre todo en la niña, el proceso de salud mental se ve mucho más afectado. Ese mismo estudio habla precisamente de lo que es el elemento de problemas. Y encontramos que nuevamente, entre más tempranamente entreguemos el celular, 6, 7, 8, 9 años, el niño presenta más dificultades emocionales, más la niña que el niño. Se observan las gráficas, interesante en este proceso. Entonces tenemos que empezar a trabajar muy fuertemente, sobre todo en qué momento entregar este elemento, su celular. Igualmente, lo que son pensamientos suicidas, ideación suicida, igualmente lo observamos, niños de 5, 7, 8 años, niñas y niños, se observa perfectamente el mayor impacto en edades tempranas. Entonces, en otras palabras, necesitamos nosotros cuidar un poco a nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que esto sea malo, o sea, la tecnología no es buena ni mala, sino es cómo utilizamos la tecnología y cómo el niño utiliza la tecnología. Y no solamente en cuestión de tiempo, es muy importante eso, sino también a nivel de contenido, fundamental en su uso. José Saramago, escritor portugués, que ha escrito varias novelas, tiene esta frase que me llama mucho la atención. Dice, el mundo se está convirtiendo en una cueva, igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son realidad. Interesante el enfoque de este novelista portugués, Saramago, en donde habla de la alegoría de Platón de la caverna. Más para ser muy breve de esta alegoría, hay un grupo de esclavos, ¿sí?, que están encarcelados toda la vida. En la parte de atrás de estos esclavos hay una hoguera y entre los esclavos y la hoguera hay un camino. Y en ese camino pasan caravanas, pasan animales, pasan personas. Entonces los esclavos o presos lo único que ven son sombras plasmadas en la pared. Y ellos piensan que esas sombras es la vida real, así son, así es el mundo con esas sombras. Entonces ven sombras de caballos, de camellos, de caravanas y personas y piensan que así es real. Y uno de ellos un día se escapa y ve el mundo real y regresa otra vez con ellos y le dice, lo que estamos viendo, esas imágenes plasmadas en la pared, no es el mundo real es así. Y ellos lo consideran un loco, no es cierto, así no es la verdad, etc. Saramago plantea un mundo precisamente de imágenes, un mundo que nuestros hijos están simplemente reflejando que es la verdad. Hay gran cantidad de autores, voy a hablar de algunos autores de este proceso del uso de la tecnología. Uno de ellos, recomiendo mucho este libro, Michel Demuet, neurocientífico francés, publicó este libro hace pocos años, La fábrica de cretinos digitales. Y él habla
que nuestros muchachos, nuestros hijos, son la primera generación en toda la historia menos inteligente que los papás. No solamente él lo define, sino que también hay una gran cantidad de estudios que fundamentan ese elemento. Nuestros muchachos van a ser la primera generación en toda la historia menos inteligente que los papás. Y él habla de 7 puntos menos de coeficiente intelectual. Él habla el por qué. Hay varias causas. La primera causa es el exceso de tecnología. ¿Cómo es posible que niños menores de 2 años a nivel mundial 3 horas diarias enfrente a una pantalla? ¿Cómo es posible niños de 8 o 12 años 5 horas diarias enfrente a una pantalla y adolescentes más de 7 horas enfrente a una pantalla? El exceso de tecnología, él ha observado grandes cambios en su desarrollo. Pero no solamente es eso, sino también en el desarrollo del lenguaje. Esto es algo bien importante. El exceso de tecnología limita el desarrollo del lenguaje de los muchachos. Un ejemplo de esto, voy a hablarlo a nivel de salón de clase. Todavía soy maestro universitario, tengo ya 40 años. Y me llama la atención tanto en los últimos semestres cómo ahora los muchachos no son capaces de comunicarse oralmente. Me dicen los muchachos, maestro, sí lo sé, pero no sé cómo decirlo. Pues dímelo. Es que maestro, es que no encuentro las palabras. Pues dímelo las palabras, es que no sé cómo. Pero sí lo sé, maestro, sí lo sé, pero no sé cómo decirle a usted. Y este elemento es algo crítico. Empezamos a tener un serio déficit de lenguaje. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Hace unos años, en la década de los 60, 1961, salió la famosa radionovela mexicana. No sé si ustedes la han visto o la han escuchado, mejor dicho. Calimán. ¿El hombre? Increíble. Muchachos, yo estaba en la primaria. Todas las tardes iba con mis abuelitos a escuchar el programa de Calimán. ¿Por qué hablo de esto? Simplemente yo lo he hecho con mis alumnos universitarios. Les pongo un segmento, perdón por el comercial, vayan a Spotify, a YouTube, pongan Calimán y ahí está toda la serie de radionovela de Calimán. Les pongo 10 minutos a mis alumnos. Escuchen a ver de qué trata este programa. Y empiezan a escuchar y terminan los 10 minutos, maestro, no entendí nada. ¿Qué significa papiro? Sarcófago, faraón. ¿Qué es eso, maestro? Y estoy hablando de Egipto. Y empiezan a encontrar que palabras que, en mi punto de vista, era algo obvio, cotidiano, porque lo escuchamos tremendamente. Ahora el muchacho, en serio, tiene una carencia total de significado de palabras que muchas veces pueden ser cotidianas. El mismo autor publicó hace poquito, en marzo de este año, más libros y menos pantallas, extraordinario libro, en donde habla de cómo poder, y ahí lo dice, acabar con los creatinos digitales. Muy interesante. Y él habla de la lectura como un elemento fundamental. Y en este libro, copia textual, dice lo siguiente: cada año el consumo lúdico, fíjense bien, lúdico significa de juego, de ocio, de entretenimiento. Cada año el consumo lúdico de pantallas devora 112 días de la vida de un alumno de secundaria. Es decir, 3 meses, 7.7, casi que equivale a 3 cursos escolares. O sea, es interesante. El autor habla que la tercera parte de los muchachos está consumiendo precisamente el proceso de la pantalla. Otro autor importante, la doctora Jen Twin, tiene varios libros. El último libro, Generation, buen libro, lo recomiendo muchísimo. Otro libro, el iGeneration, también muy buen libro. Y tiene un artículo, precisamente en Atlantic, que dice realmente los teléfonos celulares destruyen a esta generación. Muy interesante el artículo y lo que ella maneja. Ella trabaja en la Universidad Estatal de San Diego, maestra, psicóloga, y ella dice lo siguiente, dice, 13 también, o sea, habla de la edad, dice, 13 también es demasiado joven para manejar las presiones de las redes sociales. Algunos han pedido la edad mínima que se eleve a 16 o 18 años. Hay otra razón por la cual necesitamos tomar medidas. La tasa de depresión entre los adolescentes se ha duplicado entre 2011 y 2019, justo cuando las redes sociales y los teléfonos inteligentes se hicieron populares. Realmente el parteaguas más importante del celular es 2012. Ahí es donde hablan todos los autores que el 2012 es donde realmente se hace más popular y sobre todo de mayor uso de este uso de la tecnología. Estudios nos hablan de cómo realmente el proceso del exceso de la pantalla
genera realmente serios problemas de salud mental. Hay una gran cantidad de estudios que hablan sobre esto. Niños de 9 y 12 años, es de este artículo, que pasaban más tiempo en su tecnología digital, eran estadísticamente más propensos a mostrar cambios en el desarrollo del cerebro, causando mayores niveles de problemas como depresión, ansiedad, ¿sí? Ansiedad social, quejas somáticas y otras preocupaciones. Y esto es real. Entre más tempranamente el niño se observan más problemas en este tipo de los chiquitos. ¿Qué concluye? Porque en este libro o en estos estudios aparece un estudio de la Universidad de Yale. Dice, problemas se regulan sus emociones, incapacidad para terminar tareas, menor curiosidad, más dificultad para hacer amigos, más difícil su autocuidado, poco autocontrol. Entonces hay una gran cantidad de estudios que empiezan a hablar sobre el efecto que tiene esto. Y aquí voy a hablar un punto muy importante, sobre todo en las niñas. Fíjense bien, esto es muy interesante. Este estudio, publicado el año pasado en Inglaterra, ¿qué relación hay del número de horas de redes sociales con respecto al problema de depresión? Se observan niñas y niños. En la parte inferior aparecen las horas, que es ninguna, media hora, 1 hora, 4 o 5 horas, y aparece el porcentaje de depresión. Entonces, las niñas, entre mayor número de horas que están enfrente de redes sociales, el riesgo es mucho más en un problema de salud mental. Hablando de 2, 3, 4 horas, se incrementa tremendamente el problema. Los niños también, pero mucho más fuertemente en las niñas en este elemento. Observamos cómo va decayendo la salud mental, sobre todo en la mujer. Esto es algo crítico en Canadá, muy interesante. Cómo ha disminuido, sobre todo en las mujeres jóvenes, el proceso de salud mental. Un elemento muy importante que quiero hablar aquí, más así de paso, es el siguiente. México ocupa el segundo lugar en el mundo que usamos celular para ver pornografía. Repito, México ocupa el segundo lugar en el mundo que usa celular para ver pornografía. En otras palabras, en México realmente es el instrumento más importante de relación y sobre todo de exposición a la pornografía. Y si habláramos nosotros de qué hora, hablamos de las 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche y 1 de la mañana, en el punto más crítico que se observa o que estamos más expuestos al elemento de pornografía. Entonces, una regla, y quizá Pilar lo voy a hablar, es que esto, perdón que lo diga, muchachos, no puede estar en la recámara de tus hijos, y menos en la noche. Y esto es algo realmente importantísimo, porque el muchacho tiene una mayor actividad, sobre todo en las redes sociales o en el celular, especialmente a estas horas. El último libro de Jonah Haidt es otro recurso muy interesante, Generación Ansiosa, que lo publicó hace unas semanas. Habla realmente de algunas sugerencias que lo dice él, el atrasar el uso del celular hasta los 14 años, es una recomendación que él hace. Redes sociales hasta los 16 años, ¿sí? Invitar a las escuelas a lo que es phone free, ¿sí? No celular, es una invitación. Y sobre todo impulsar el juego independiente. Son elementos que él está recomendando muchísimo, en donde necesitamos nosotros retomar este proceso. Ahora, UNESCO igualmente promueve precisamente la prohibición del uso de los celulares en las escuelas. O sea, la UNESCO realmente está consciente del impacto que tiene esto. Ahora, ¿por qué todo esto? Ahora sí voy a entrar un poquito a tema, me quedan ahora sí 10 minutos, de lo siguiente. El aspecto cerebral es muy importante. Necesitamos nosotros conocer un poco el funcionamiento del cerebro para poder tomar este tipo de decisiones. Voy a dar un ejemplo de esto. No sé si reconoce este programa de televisión. ¿Okay? ¿Alguien lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Ok, aquí tenemos al protagonista llamado Sheldon. ¿Y Sheldon quién es? Uno de los genios, ¿verdad? Y al final, ¿qué gana? Premio Nobel de Física, excelente. Y ahí tiene una novia que es ella, ¿y ella cómo se llama? Ándele, es Amy, perfecta. ¿Y Amy en el programa qué función tiene? ¿Qué trabaja? Era neurocientífica, ok. Ella, Amy, que tenemos aquí, Amy, en su vida real es Mayim Bialik, tiene doctorado en neurociencia, es real, es una muchacha genio, Según los expertos tiene 180 puntos de inteligencia, es una muchacha muy, muy brillante. Bueno, ella ha escrito varios libros y entre los libros ha escrito su autobiografía. Y en la autobiografía ella habla de cómo es su familia. Y ahí viene copia textual de lo que ella escribió en su autobiografía. Dice, mi familia tiene antecedentes de suicidio,
Mi familia tiene también problemas de depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de pánico. En otras palabras, ella ha vivido serios problemas emocionales en la familia. Pero no solamente es eso, sino que en la misma autobiografía, si usted se encuentra, ella fue internada 4 meses por un serio cuadro de depresión. Ella vivió un serio problema de depresión y fue internada. Y ella escribió: estudiar neurociencia me ayudó a entender mis problemas emocionales y a vencerlos. Ella ha escrito varios libros, uno para niñas, otro para niños, uno de tantos que ha escrito, en donde les explica de cómo funciona el cerebro y qué impacto tiene esto. A lo que voy lo siguiente: la neurociencia nos ayuda tremendamente a poder entender muchísimo de lo que está pasando en nuestra vida y sobre todo los mejores argumentos para poder hablar con nuestros muchachos. Nuestros hijos requieren una buena información, información científica, y esto nos ayuda tremendamente en este proceso. Hace unos años publicamos este libro que habla mucho de esto, y en este proceso, simplemente para poner un ejemplo, en mi consulta privada tuve una muchacha que estaba estudiando psicología en la Universidad de Texas en Austin, y ella vivía muchos problemas a nivel emocional y vivía mucho elemento de una adicción hacia la tecnología y redes sociales. Hablo con ella, le recomiendo el libro y me manda por WhatsApp el año pasado: hola doctor, buenas tardes, ya leí los 2 capítulos, buenas el libro, ¿cuándo puedo volver a hablar con usted? Enseguida, este año, marzo de este año, dice: hace mucho que no lo contacto, solo quería escribirle para agradecerle, su libro fue de demasiada ayuda este semestre, quiero que vea mis resultados, y observen los resultados, sacó honores. De estar una muchacha reprobando todas las materias, ahora es una muchacha de puras A, por ejemplo. Y ella reconoce precisamente de que le ayudó tremendamente a regular este proceso del uso de la tecnología cuando empieza a encontrar cómo funciona el cerebro. Y aquí entro a tema importante sobre todo en este proceso. El TikTok se considera la red más adictiva que hay, la más adictiva que hay. Se considera como muy parecido a la cocaína. La tecnología sí es un elemento sumamente adictivo y voy a explicar por qué. Actualmente existe un virus que estamos nosotros muy expuestos, sobre todo nuestros muchachos, y este virus tiene esta molécula, y esta molécula se le llama dopamina. ¿Alguien sabe qué es la dopamina? ¿Qué es la dopamina? ¿Alguien me ayuda? Neurotransmisor que produce placer, placer. La felicidad la produce la serotonina. La dopamina produce placer. Es la molécula del más, es la molécula de la motivación. Es la molécula que produce adicciones. Entre más dopamina, hay mayor número de adicciones. Entonces, este proceso de lo que es la dopamina es un elemento natural. Voy a explicar por qué. Levanten la mano, ¿quién de ustedes le gusta leer? ¿Por qué le gusta leer? Porque el cerebro produce dopamina. Deporte, dopamina. Dormir, dopamina. Comer, excelente, dopamina. O sea, todo eso lo produce la dopamina. O sea, son elementos que nos da placer y nos motiva a repetir una y otra vez. El problema es que hay otro tipo de actividades que producen más dopamina. Si le pregunto a mi hijo, ¿qué prefieres más, leer o videojuego? Pues videojuego, porque el videojuego produce más dopamina. Si digo a mi hija, TikTok o salir a caminar al parque. TikTok, porque produce más dopamina. A lo que voy es lo siguiente. Cuando nuestros hijos muy tempranamente empiezan a tener una sobreestimulación, porque es una sobreestimulación cerebral, ¿qué sucede en el cerebro? Que empiezan a destruir los receptores de dopamina. ¿Y qué va a pasar? Que cada vez más exigen mayor intensidad y novedad para motivarse. Por eso hoy vivimos una generación de aburridos. Todo les aburre. Mamá y papá, yo sé que a lo mejor Pilar lo va a decir. Mamá, estoy aburrido. Toma, hijito. ¿Estás aburrido? Ponte a barrer, ponte a trapear, ponte a leer, ponte a jugar. Se los digo, esto es real. Porque hoy el muchacho empieza a tener una sobreestimulación cerebral. Y entonces lo único que va a tener motivación en su vida es esto, se lo digo sinceramente. Miren un ejemplo rápido. Preescolar. Las maestras preescolar ahorita están teniendo un problemón para motivar a los alumnos. Hace 50 años le decía al niño de preescolar de 4, 5, 6 años, le decía, muchachos, vamos a pintar, saquen las crayolas. Y hace 50 años los niños, qué padre, qué bruto, pintar, vamos a recortar. Hoy le digo al niño, vamos a pintar. Qué aburrido. Mejor el iPad, maestra, mejor el iPad.
Lo que antes era el proceso lúdico que producía una gran motivación, ahora ya no. Por eso, se los digo sinceramente, a nivel de universidad para mí es un problemón el aspecto de la motivación. O sea, no podemos, y se los digo sinceramente, no podemos contra esto. No podemos contra esto. ¿Por qué? Porque esto está generando, en serio, una mayor intensidad que el cerebro cada vez más pide una sobreestimulación y mayor novedad. Y en serio, la vida para ellos va a ser muy difícil en su proceso de motivación. ¿Y qué va a pasar? Lo siguiente. Empiezan a cambiar la jerarquía. Papá y mamá, fíjense bien, el muchacho de hoy empieza a cambiar su jerarquía de vida. Este estudio, este experimento muy interesante, lo realizaron dos canadienses, Olds y Miller, en donde conectaron, como se observa en la imagen, electrodos en el cerebro de las ratas. Y esos electrodos producían dopamina. Si la rata oprimía la palanca al lado izquierdo, perdón, al lado derecho, era dopamina, dopamina, dopamina. Pero si oprimía la palanca al lado izquierdo, era agua, era comida o era dormir. Entonces, si la rata tenía hambre, pues oprimía la palanca izquierda y no pasaba nada, comía todo eso. Bueno, ¿qué pasó con todas las ratas? Todas murieron. Todas murieron, porque era toda dopamina, dopamina. Ya el agua, la comida y el dormir no era importante en sus vidas. Y eso es lo que está pasando con nuestros hijos. Es real. Empieza a cambiar su jerarquía de la vida. Vean a su hijo en la recámara, videojuego, y llegas, hijito, baja a comer. ¿Qué te dice? Al ratito, no tengo hambre. No tengo hambre. Y es real. En serio, esto cambia el proceso y esto empieza a impactar tremendamente el cerebro de los muchachos, tremendamente. Y empezamos a observar, por ejemplo, los videojuegos, cómo el cerebro empieza a tener menor actividad cerebral. Arriba es el grupo de control, abajo es un grupo de niños que está jugando 2 semanas y se empieza a observar, a comparar antes del entrenamiento, que es muy similar, la función cerebral, 1 semana, 2 semanas, cómo empieza a disminuir la actividad neurológica en nuestro cerebro al tener esto. En un estudio, simplemente rápidamente, lo voy a leer, 45 adolescentes jugar videojuegos violentos durante 30 minutos redujo inmediatamente la actividad prefrontal. Y aquí tenemos lo que se llaman las funciones ejecutivas. Aquí está la empatía, aquí está la atención, aquí se encuentra la jerarquía, el control de impulsos, aquí se encuentra el inicio de tarea, la flexibilidad, aquí se encuentra el esfuerzo, el sacrificio, las metas a mediano y largo plazo, la organización. O sea, tenemos una gran cantidad de funciones que esto empieza a ir poco a poco deteriorándose. Encontró que estos juegos violentos empiezan a encontrar asociado a lo que es la excitación, ansiedad, reacción emocional, en donde empieza a reducirse precisamente el lóbulo frontal que se encarga de regular las emociones y sobre todo regular el impulso. Entonces empieza a haber un impacto tremendo en este proceso y lo vemos en estas gráficas. Antes se observa una persona que no está en videojuego, la parte superior es el lóbulo frontal, el punto amarillo está el punto de la empatía, ese punto de la empatía. 1 semana después del juego violento, observen esa función cerebral, empieza a desaparecer. 2 semanas después, sin videojuego violento, empieza otra vez a reestructurarse el proceso cerebral. Para terminar, ya estoy en 3 minutos, simplemente algo rápido de realmente algunos consejos que Pilar va a profundizar mucho más, sobre todo en este proceso. El primer punto es tratar de postergar el uso del celular, lo que es lúdico, por favor. Si el niño utiliza el celular para leer, para investigar, para analizar, no pasa absolutamente nada, porque el cerebro está en interacción en ese elemento. Pero cuando el muchacho está en un elemento lúdico, realmente tenemos que irlo postergando lo más posible y sobre todo el impacto que el muchacho puede tener en la información que está recibiendo. Rápidamente, lo comentaba ahorita antes de iniciar la conferencia, hace 2 semanas di una conferencia aquí en Monterrey para papás de preescolar y primaria primaria, y el tema era pornografía. Los niños de preescolar y primaria estaban viendo pornografía. O sea, ustedes dicen, ¿cómo es posible? Pues sí, la cuestión es que hoy la pornografía busca a los niños. Si su hijo tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene Internet, hay robots cibernéticos que hoy están buscando, interactuando con esos niños, ¿sí? Entonces empezaron a mostrar conductas eróticas estos niños en la escuela y lenguaje erótico en la escuela que no es normal.
Entonces empezaron a investigar y realmente nuestros niños estaban expuestos y generando un serio problema a nivel de ansiedad y de regulación. Importante. Regular el uso y tiempo contenido, comentado ahorita, es importante. La Academia Americana de Pediatría habla que niños menores de 2 años, nada de tecnología. Niños menores de 2 años, cero tecnología. La Academia Americana de Pediatría lo habla claramente. ¿Sí? Y después 1 hora, hora y media, y dicen no más de 2 horas al día, recomiendan. No más de 2 horas al día a nivel de recreativo. Crear zonas libres de tecnología en casa, por favor, en el carro, al comer, al de vacaciones. O sea, es importante tener este proceso de interacción y sobre todo presentar evidencia científica de la importancia de la regulación y del buen uso de la tecnología. Papá y mamá y personas que nos acompañan, realmente yo sé que no es fácil esto, yo lo sé porque este es un proceso que ya lo tenemos y no hemos sabido regularlo, pero tenemos que empezar a poner pequeños elementos, pequeñas limitaciones y sobre todo regulación del uso, porque si no vamos a vivir problemas bastante fuertes. Y ya para terminar, no es a nivel de niños pequeños, estoy hablando a nivel de universidad. Este año cumplí ya 40 años de ser maestro en la UDEM y más de 45 en universidades. Y me preocupa muchísimo, sinceramente, muchísimo, cómo el proceso de aprendizaje se ha deteriorado en los últimos semestres, tremendamente. Y mucho tiene que ver, en serio, por el uso de la tecnología. Y aunque ustedes no lo crean, a nivel de universidad, en mis clases, yo prohíbo usar celular. Yo lo prohíbo. Y si un muchacho saca celular, lo invito a salir de clase o le bajo puntos. O sea, no permito porque inmediatamente el muchacho pierde el contexto, pierde la relación y pierde en un momento dado el proceso de aprendizaje y no es un proceso significativo. Y eso lo encuentro cada vez más y más en esta generación. Entonces, simplemente, no es que la tecnología sea mala, ayudemos a los muchachos desde pequeños a que realmente hagan un buen uso responsable del celular y especialmente de la tecnología. No me despido porque al rato va a haber una pequeña sesión de preguntas si desean y ahorita nos vemos. Muchas gracias y le cedo la palabra a Pilar, que va a empezar a hablar con respecto a los obstáculos que ustedes pueden encontrar con sus hijos. Muchas gracias, Pilar. Muy bien, pues voy a tratar de ser concisa para no tenerlos aquí tanto tiempo. Gracias. Pues voy a empezar así, manualito. Nos vamos a enfocar un poquito en cómo los obstáculos que nos enfrentamos para hacer un cambio. Llevamos muchos años haciéndolo mal y usando mal la tecnología y permitiendo que nuestros hijos la usen mal. Y aquí les pensé varias cositas. Hay 2 grandes mentiras que quisiera mencionarles que creo que son por las que caemos generalmente en darles un celular antes de tiempo. Esta es la primera: el smartphone le va a facilitar a mi hijo y a mi adolescente tener una buena vida social. Tenemos muchas esperanzas en que si yo le doy un celular, entonces ya la van a meter al grupito, ya se va a enterar de los planes, ya va a ir a lugares y ya va a tener amigas y va a tener amigos, etcétera. Esto sobre todo lo he visto más entre mamás con hijas mujeres. Cuando pasa todo lo contrario, ¿me cambian esta? Ahí, a la flechita. En la diapositiva que les enseñó el doctor Amaya, en donde venía cómo afectaba la salud mental, esto está desmenuzado en 6 áreas diferentes en donde afecta la salud mental, dependiendo de la edad en la que empiezan a usar un teléfono celular, ¿no? Desde los 6 años y en lo que se ve más afectado, si se fijan, es el humor y la perspectiva de la vida y el yo social. Eso es lo que más se ve golpeado. ¿Me pones la siguiente, please? Perdón por los problemas técnicos. Da igual, así manualito, no importa. Mi yo social es de lo que más se ve afectado cuando empiezan los niños a utilizar un teléfono celular. Pero quítenme eso, please, thank you. Baja el valor propio de los niños, empiezan a tener relaciones más superficiales con los demás, tienen menos empatía, menos cooperación, más agresión con los demás
y más sentimientos de soledad. No les ayuda. Tener un smartphone antes de tiempo, a sus 11 años, a sus 12 años, perjudica sus relaciones sociales, su forma de conectar, su forma de entender a los demás, de negociar, de expresarse verbalmente, etc. Están acostumbrándose a conectar en forma superficial y falsa, fingiendo, controlando qué digo, qué expongo, qué enseño, qué no enseño. Reemplazan las conversaciones cara a cara con mensajes de texto, ni siquiera por llamadas. Rara vez un smartphone lo usan los adolescentes para hacer una llamada, hola, ¿cómo estás? Y chorchear, ¿no? Eso es totalmente de los 80s, ¿verdad? Y si tú dijeras, bueno, son mensajes de texto, pero es que es una carta profunda, bien pensada, como las de antaño, pues tampoco, ¿verdad? Son frases impulsivas, rápidas, cortas y mal redactadas, además. En vez de compartir sus temas íntimos con sus buenos amigos en personal, hacen publicaciones generales, ¿verdad? Es que, ay, estoy muy emocionada, entonces tienen muy mal manejo de la intimidad. Y cuando sí estamos juntos físicamente, estamos con la atención dividida o no estamos presentes. Y justamente ahí es en donde esta frase de que nos acerca a gente lejana, pero nos aleja de gente cercana y nos estamos perdiendo de esa estimulación para conectar que provoca, que nos ayuda a desarrollar la empatía. Tenemos una generación de adolescentes, de por sí el cerebro adolescente le falla la empatía, no es su fuerte, ¿verdad? Está nuestro lóbulo frontal, que es el encargado de ayudarnos a pues, ser empáticos, a ser compasivos, etcétera. En la adolescencia, pues ahí está inmaduro y construyéndose, pero todavía con estas deficiencias y esta falta de experiencia es todavía peor. Y entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo unos niveles de crueldad entre ellos terrible, terrible. Se dicen unas cosas espantosas, les da exactamente igual. ¡Ay, ya no cupiste! Ni modo. ¿Verdad? Y dices, oye, pero esta es tu amiga, ¿verdad? ¿Verdad? Exactamente igual, es la ley del sálvese quien pueda. Y esto ha aumentado muchísimo el miedo en ellos, la inseguridad, y sacan lo peor de ellos. De tal forma que están en fight or flight, están en o ataca o sométete y complace. Esta fue una frase de un niño de 12 años de nuestra ciudad que le dijo a su mamá, es que mamá, en los grupos hay amos y hay perros. Esos son los grupos de amigos, entre comillas, amigos, no son amigos. Para que haya una de las características de una amistad sana es que hay un equilibrio de poder. Los dos tenemos poder, los dos nos respetamos, los dos tomamos decisiones, los dos nos escuchamos, los dos nos acompañamos, los dos nos cuidamos, los dos somos importantes. No hay unos más importantes que otros. Y ese es el tipo de relaciones a las que se están acostumbrando por este ambiente violento, de falta de empatía en el que están desarrollándose. ¿Me ponen la siguiente? Y a esto, Jonathan Haidt justo dice, la peor mezcla que tiene esta generación es que tenemos helicopter parents, tenemos este tipo de paternidad en donde queremos estar en todo, controlándoles todo, limitándolos en su exposición al mundo real, teniendo mucho miedo de que se equivoquen, de que cometan errores. Entonces, gestionándole hasta los grupos de amigos, tú te tienes que llevar con estos y mira, ya organizamos el viaje y ya están los yetis, las camisetas, las maracas y el nombre, ¿verdad? Todo. Y en quinto de primaria, porque ya para que tú consolides, yo digo, ay, pero de repente los veo en octavo y digo, ¿y estos por qué? Están en el mismo grupo y digo, unas mamás desocupadas en quinto organizaron y los casaron y ahora hay unos divorcios terribles, sangrientos, ¿verdad? Porque entonces me lo dejaron fuera y tal, pero es que no se hubieran llevado nunca si los hubieran dejado fluir. Estamos metiéndonos de una forma terrible a solidificar estructuras sociales que deberían de ser flexibles y fluidas. Y nosotras mismas somos las que estamos, y arma el chat, las moms de los no sé qué, ¿verdad? Y los niños ahí, pues nuestras mamás, ya, que vamos a ir a este lado y que vamos a ir a este otro y que ya traigamos nuestras camisetas. Y lo peor, ¿verdad? Porque la
las mamás siempre dicen, no, es que sí, les van, es que pues bruto, para que los metan al chat y entonces ya darle su celular y ninguna se cuestiona que la van a sacar del chat, que, o sea, no, siempre creen que las van a incluir nada más, ¿verdad? Y que luego además se va a enterar de todos los planes en donde no fue requerido tu hijo, no fue requerida, ¿verdad? O sea, yo pues me acuerdo, yo tenía una mamá foránea que no se llevaba con las mamás de mis amigas y ellas hacían planes, pues, ay, pues se fueron a la isla y yo oía, ¿verdad? Y decía, ay, pues sí, se fueron a la isla y decía, ay, sí, chin, ¿verdad? Pues no me invitaron, etcétera. Jamás vi una foto de todas juntas brincando, haciendo así, me hubiera muerto, ¿verdad? El impacto, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Decir, oye, yo no soy parte de eso, ya está padrísimo, yo no estoy ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esta generación de papás helicópteros que queremos controlar de más, que queremos limitar a los hijos en su salida al mundo y aunado a, entonces, libertad total para que estés en tu cuarto muy seguro, sin salir, a que no, aquí nadie, pero es que luego te raptan, te secuestran, te atropella un camión, ¿no? Todo es muy peligroso, entonces aquí estás muy seguro, sin tener experiencia fuera del mundo, y esta es la crítica más grande, ¿verdad? Que tenemos niños totalmente ineptos y totalmente incompetentes en el mundo real, pasan largas horas en un mundo virtual que no sirve de nada, dedicándole tiempo a ser el top 10 de Fortnite o a tener una super cuenta de Instagram con más followers, ¿verdad? Y a final de cuentas no están teniendo experiencia en el mundo real. No me da tiempo para meterme más a fondo en este tema, pero si pasas la siguiente, porfis, este episodio se los recomiendo muchísimo sobre soltar a los hijos, que se centra en la importancia de educar a nuestros hijos, los llamo como perros callejeros, que salgan a la calle a afilar colmillo. Es una de las críticas más grandes que nos están haciendo a nuestra generación de papás, que estamos limitándolos por sobreprotegerlos y estamos creando una generación de niños incompetentes y de hijos incompetentes. Mentira número 2, mi hijo está más seguro si tiene un smartphone. Hay un tema de seguridad que yo más bien lo interpreto como un tema de OCD de los papás, de temas de problemas de obsesivos compulsivos, de querer controlar y de mucha ansiedad, queriendo controlar cosas tontas, ¿verdad? Como si, no, bueno, es muy importante poderlos rastrear. Yo siempre sé con el Life 360, ya me siento en paz, ¿verdad? Y dices, bueno, pues ¿de qué te va a servir, verdad? Pero con el celular me puede llamar inmediatamente si está en peligro. Y sí, no estoy diciendo que no pueda aportar en algo, pero sobreestimamos lo que nos puede aportar y no le estamos dando importancia a lo que realmente nos da. Espérame, todavía no. Aquí me andan leyendo la mente. Y aquí, no, sí, perdóname, ibas muy bien. Los riesgos identificados por estudios se pueden clasificar en 2 categorías. Claro que sabemos, el smartphone sí te puede sacar de algunos apuros en temas de seguridad, pero lo que te da en temas de inseguridad es mucho más grande, por el tiempo que le dedicas y lo que dejas de hacer, que eso sí necesitas para capacitarte para la vida y sobre todo por el tipo de contenido que se consume en el teléfono inteligente, que hay una cantidad tremenda de basura. Entonces, pues seguro, un smartphone, not so much. Ahora sí, siguiente. Y si dices, oye, pues es que yo el 360 quiero saber, ahí está el rastreador, se lo pones en los jeans, si quieres, si estás, mientras vas a terapia y superas tu OCD, le pones su chip para tranquilizarte y saber siempre en dónde está y ponerle también, si dices, oye, es que no quiero que se le vean y lo traigo aquí, pues en la planta de los pies también, ¿verdad? Hay de todo en las plantillas. No, espérame, todavía no. Y aquí les quiero compartir algo para darnos cuenta de realmente qué es lo que al adolescente lo protege y le da seguridad en esta etapa. A mí, y les comparto una situación que yo personalmente viví, no estoy orgullosa, aquí voy a enseñarles mis calzones rotos, pero a mis 18, 19 años en un antro en Cancún, ligando con unos foráneos, me ofrecieron un desarmador, una bebida de vodka con jugo de naranja,
me tomé una, bien, me tomé otra, bien, y después de que me tomé la segunda me empecé a sentir muy, muy mal. Yo iba con amigas y digo, voy al baño, me voy al baño y en minutos estaba tirada en el piso. Oía todo, entendía todo, pero no me podía mover, no me respondía el cuerpo, no podía hablar. Me acuerdo de la boca, yo no sé si me echaron algo o si yo no estaba acostumbrada a tomar, yo no estaba acostumbrada a tomar, pero no sé si sería eso o si hubo algo más, nunca lo sabré. Pero a lo que voy es, estaba yo tirada en el piso, enfrente de la taza del baño, con la puerta abierta, y llega mi amiga y me dice, ¿qué pasó? Tal, vámonos, ¿verdad? Ella me sacó, ella estuvo a mi lado, ella llamó al taxi, ella me llevó al hotel y ella se encargó de que yo durmiera tranquilamente en mi cama esa noche. Lo que a los adolescentes los protege en este proceso de salir al mundo y de explorar el mundo son las amistades, las buenas amistades. Eso es lo que los protege y eso es lo que está en peligro de extinción en nuestros adolescentes y eso es lo que les tenemos que fomentar y hacer que se enfoquen en eso, en buscar ese tipo de relaciones y ser ese tipo de persona, ¿verdad? Necesitan, si quieres aquí ponme ya la siguiente. Durante la adolescencia lo que más impacto tiene en la seguridad de nuestros hijos es la calidad de sus relaciones, en especial sus amigos con los que está explorando el mundo real. Es su ejército con el que va. No vas a estar tú ahí, mamá, no vas a estar ahí, papá. Son los peers, ¿verdad? Con los que exploran el mundo. Y esos ahí, tiene que haber lealtad. Oye, está dispuesto a sacrificarse por mí. Yo estoy segura que mi amiga no se quiere ir del antro. Estoy segura y se fue, ¿verdad? Dijo, no, pues se puso muy mal, se acabó la noche para todos, ¿verdad? Aquí está, pues se puso muy mal, ¿verdad? Y yo oía que decían, ay, qué buena jarra se puso. Y yo oía, me acuerdo perfecto, y decían, no, les juro que no. Pero bueno, le importo de verdad a esta persona, es una influencia positiva que me motiva a ser mejor. Entonces, este es el enfoque importante, no decir que bueno, llevas tu celular, yo si hubiera traído mi chip o mi celular o mi Life 360, pues qué, pues digo, igual y para identificar dónde me iban a violar, ¿verdad? Pero pues ya que, ya violada, ¿verdad? Digo, y si hubieran sido tan mensos como llevarme a su hotel, ¿verdad? Igual lo hubieran hecho en otro lugar, pero no sé, a ver, no me hubiera resuelto de gran cosa, ¿no? Me ponen la siguiente, porfis. Y sí es verdad que tenemos que cambiar la forma en la que nuestros hijos antes de los 14 años se comunican con sus amigos, porque pasamos de los 90s, ¿verdad? En donde teníamos nuestro teléfono en la casa y nos hablábamos a las otras casas, tía, me pasas a fulanita y ya no existe. Yo en mi casa no tengo teléfono fijo, no tengo. Y pasamos a que ahora es a través de los smartphones y no está funcionando. No está funcionando esa herramienta y tenemos que establecer estas nuevas formas en las que ellos puedan sí luego ponerse de acuerdo, transmitirse mensaje cuando están lejos, ¿verdad? También yo les digo, bueno, pónganse de acuerdo en el colegio, se ven todo el día, ¿verdad? Qué necesidad, pero bueno, también luego les falla un poquito, pero necesitamos cambiar esa forma de comunicarse, cosas concretitas que podemos hacer y en las que nos podemos poner de acuerdo todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¿De qué me perdí? ¿Sí? ¿Están comentando esto? Son alternativas de cómo se pueden comunicar los niños a estas edades, los dumb phones, ¿verdad? Los dumb phones, o sea, no es un smartphone, es un dumb phone, ¿ok? Que solo hace llamadas, cuesta 299 pesos, pero igual tú dices, no, mi muchacho merece más. Bueno, si merece más, cámbienle, pónganle. Está The Light Phone, ¿ok? Que cuesta $300 y es para ti. Ese sí te merece, ¿verdad? Para el que quieran, pero fíjense, justo yo cuando ya empezaban a poner esto de que, oye, no está bien para los niños, etcétera, yo dije, ay, se van a hacer millonarios los que saquen un teléfono, un dumb phone cool. Y ya están aquí, ¿verdad? Yo lo quería sacar, pero no es mi punto. Espérame, regrésamelo. Designed to be used as little as possible. ¿Ven qué chulada, verdad? O sea,
Ay, nomás, usted me necesita, me llama, ¿verdad? Me llama, necesita hablarle a su amigo, le llama a su amigo y está cool, y está bien, y está padre, ¿verdad? Y con eso todos contentos. Se llama thelightphone.com. Y ahora, hoy en la mañana, mi hijo estuvo fueron a hacer acción social a un colegio de bajos recursos, y mi hijo está en 7º. Y llegó y dijo, estuvo padrísimo y no sé qué y tal. Y me dice, oye mamá, le tocó con niños de 3º de primaria. Habían varios niños de 3º con celular. Y él, que está inmerso en todo esto, o sea, le parece una tragedia terrible, ¿verdad? Mamá, ¿verdad? Sí, de verdad, mijito, sí, mamá. Y uno me decía, mira, ese siempre anda hablando de pornografía. Qué tristeza, es una epidemia. Y si me pones la próxima, porfis, que los niños y adolescentes tengan un teléfono inteligente antes de los 14 años no es una cuestión de poder adquisitivo, es un tema de ignorancia. ¿Okay? No es de que yo se lo doy porque me alcanza. Ajá. Un chorro de gente ya le alcanza, ¿verdad? Y no es tema de me alcanza, le voy a dar un aparatón padrísimo y bruto, ¿verdad? Es ignorancia, es no ser conscientes y no estar informados sobre los efectos que tiene en el cerebro y no actuar de acuerdo a esto. Por último, y con esto cierro, hay 2 puntos importantes que se ha visto que tiene que ver en el uso tóxico del celular en los niños, y es en la forma, tiene que ver con los papás. El primer punto no es nada más restringir, no es nada más prohibir, no es nada más porque lo digo yo, ¿verdad? El estilo autoritario de paternidad no tiene buenos resultados, y el estilo permisivo tampoco. Ay, pues yo te lo dejo, pues tú te regulas, tú sabes cómo. Ya vimos que el cerebrito adolescente, por más que le eche ganas, está bien menso, ¿verdad? Le llama el placer mucho más que a un adulto, ¿verdad? El otro día que le estaba diciendo a mi hijo, al de 16, no, pues es que todo lo que causa placer a ti te atrae mucho más que a mí. Sí, me dice, sí. Digo, pues claro, ¿verdad? Y por lo mismo, no es, me decía un papá, es que pues ya lo van a tener, y entonces pues ya mejor los acostumbramos. No, a ver, es como si tú dices, bueno, es que el bebé va a comer pizza, denle pizza desde recién nacido. Pues no, güey, o sea, o que escoja entre una botella de leche y una botella de refresco, que escoja, es que a él le gusta, pues no, ¿verdad? Entonces, el estilo de paternidad democrático es el que más sirve, en donde somos receptivos, en donde dialogamos, en donde intercambiamos ideas, en donde motivamos, en donde enseñamos artículos, ve nomás, enseñamos gráficas, y les cae el 20 y se sienten amados si hay un límite en donde se dan cuenta de que los estoy queriendo proteger. Y de aquí, digo, para tener más en cuenta, claro en qué consiste este estilo de paternidad, síguele más, que esto ya hablé. Este episodio les puede ayudar, disciplina en la adolescencia, porque es un tema de poner límites, y cómo ponemos este límite con el celular es importante y hace una diferencia muy grande en que sea un éxito o que sea un fracaso, ¿no? Y les aseguro, puede ser un éxito, ¿no? El mío de 16 me dice, mamá, ponme tú la clave, le puse nada más 15 minutos de Instagram y 1 minuto de TikTok por si tengo que mandar algún mensaje, ¿verdad? Y ya, yo tengo su clave y a veces me habla, mamá, están las inscripciones del torneo de pádel y no alcancé, me das minutos, ¿verdad? Pero él solito, ¿verdad? Es porque lo hemos hecho así, lo hemos hecho como equipo, en donde hay fundamentos, en donde se siente considerado, en donde él también me considera, etcétera. Y por último, siguiente punto, que tiene que ver con que nuestros hijos hagan un buen uso del smartphone, es que nosotros hagamos un buen uso del smartphone. Se ha visto clarísimo en estudios que los papás que usan equilibradamente su teléfono inteligente suelen tener hijos que usan equilibradamente su teléfono inteligente. Estos, los que lo usan en forma problemática, se ve que los mismos papás lo usan en forma tóxica. Y aquí es un llamado también a nosotros, y para nuestros hijos es un tema que los trae inquietos, ansiosos, etcétera. Sabemos que a nosotros también, y una última también en donde, miren qué bien, qué compactito se los dice aquí, ya luego ustedes le siguen escuchando estos episodios y pueden ahondar más, ¿no? Pero para no tenerlos aquí tanto tiempo,
preferí hacerlo así. Este último, perdóname, dale otra vez para atrás. El alto costo de las distracciones y el entretenimiento digital está dirigido hacia nosotros y es para hacernos conscientes de cómo estamos manejándolo nosotros y de cómo podemos hacerlo mejor. Y ya con esto termino con una llamada a atrévete a incomodarte, porque sin duda hacer este cambio requiere meter freno de mano y empezar a nadar en otra dirección. Lo fácil es no hacer nada y seguirle y hacerle como todo el mundo lo está haciendo. Si tomamos la decisión de no hacer nada, entonces pues seguimos hacia el barranco. Ya sabemos hacia dónde estamos yendo, hacia problemas de salud mental súper severos. Sí se requiere, yo no digo que hay que incomodarnos siempre en la educación, pero a veces sí vale la pena y este es un momento porque también estamos muy acostumbrados, es muy cómodo. Ay, le marco y ya salió, ¿verdad? Ya le marqué rápido, entonces, ay, va sin celular, entonces me tengo que bajar. Pues te bajas, ¿verdad? Y no pasa nada. ¿Qué más? Siguiente punto. Si quieres ya ponme el último, donde ya viene todo. Es que me pusieron time limit. Antes. Ese. Atrévete a que tu hijo repele, se enoje y te odie por unos días. Atrévete. No pasa nada, si son como yo, complacientes, seguramente será un obstáculo. El decir chinelas me va a odiar, ¿verdad? Atrévete a que te odie y ver que no pasa nada y que después te va a amar y te lo va a agradecer. Para quien quiera, hay un episodio que se llama Padres Complacientes. Quien se siente identificado con este perfil, le va a caer mucho el saco y les va a servir mucho. Atrévete a desentonar si hace falta y a usar tu liderazgo para crear tendencias positivas. Estoy segura de que aquí hay muchísima gente con liderazgo social, con liderazgo económico, con liderazgo intelectual. Úsalo para el bien. Marca una pauta en tu generación que digan, mira, fulanita tan guapa y tan fashion, su hijo trae un dumb phone, ¿verdad? ¡Qué padre! Atrévete, ¿verdad? A poner de moda. Estamos en un lugar social privilegiado en donde marcamos pautas, claro que sí. Nos faltan pantalones a veces, nos falta creernos la que podemos crear tendencias, pero creamos tendencias y nos están siguiendo. Muchos otros viéndonos y ahí están diciendo, ay, qué padres piñatas hacen en San Pedro, yo también quiero la cascada de Willy Wonka. Y esas son las pautas que marcamos. No, que hayan pautas padres, que realmente aporten a la sociedad y que le hagan bien. Atrévete a hacer equipo con otros papás. Sacúdete este individualismo, no jala, ¿verdad? Yo con mi hijo ping pong y aquí tenemos unas reglas muy bien en casa, no es cierto, ¿verdad? Necesitamos aliarnos y necesitamos el unir fuerzas para que esto realmente tenga el poder que necesitamos que tenga. Y atrévete a comprometerte y a firmar un acuerdo con gente de tu generación en donde puedan pactar y decir, hey, todos esto. Nadie quiere ser el único. A los 12 años no quieres ser el único baboso que no tiene celular, ¿verdad? Entonces necesitan haber 30 que ya no tienen celular, ya no somos babosos, ¿ok? Entonces por eso no se puede, por eso no ha funcionado esto de intentar hacerlo en forma individual, no ha funcionado por eso. Entonces necesitamos aliarnos para que no sea algo ni mal visto, ni de unos pocos, ni de los raretes, ¿verdad? El niño llega sin celular y pues todos los demás con celular, pues a sacarse los mocos, ¿verdad? O asomarse a la pantalla a ver qué está viendo el otro. Entonces, eso es lo que no queremos, pero para eso necesitamos hacer equipo. Así que felicidades por estar aquí, encantada de compartir este momento con ustedes. Y ahora Ana Sofía Guerra les va a contar unos minutitos, dar un mensaje sobre el movimiento No es Momento. Muchas gracias. Gracias a nuestros expositores de hoy, a Jesús Amaya, Pilar Cortés. Muchas gracias por su valioso apoyo, al Colegio Americano por abrirnos sus puertas y a todos ustedes por estar aquí. Voy a ser muy breve. Soy Ana Sofía Guerra de Movimiento No es Momento y para concluir esta conferencia solo quiero dejarlos con esta idea. Cuando estaba chiquita, mi papá nos llevaba a Santa María, un ranchito pequeño en pesquería donde no había mucho que hacer. Pero por lo mismo encontrábamos un mundo de cosas que hacer. Cruzábamos un arroyo balanceándonos en un tronco,
Nos íbamos a la tiendita de la esquina a comprar papitas, patinábamos en la plaza. Total, son los mejores recuerdos de mi infancia. Ahora acuérdense de su infancia, de la suya, ¿verdad? De las cosas que hacían, cómo aprendían en clases y fuera de clases. Y piensen también en la infancia que tienen los niños de hoy y, más importante, la adolescencia que tienen los niños de hoy, nuestros hijos. Quizás muchas cosas son iguales, ¿verdad? Pero hay algo muy diferente y son estos dispositivos que están cambiando la niñez. Hace poco alguien me cuestionaba por qué luchar contra esto. Si el mundo es el mundo que nos toca vivir, ¿verdad? Nos comentaba que todos tenemos que aprender, adaptarnos, que hacer este tipo de cosas no iba a funcionar, que es demasiado difícil ir contracorriente. La verdad me quedé helada mientras pensaba en lo que me decía, pero esos segundos solo me dieron la certeza de saber con más razón que esto es lo que se tiene que hacer, y le respondí que claro que sabemos que es difícil, pero también sabemos que somos muchos los que queremos hacer algo diferente a lo normal que existe hoy, y persistir en lo que sabemos que vale la pena. Eso es lo que ofrecemos, la oportunidad de unirte a una comunidad de papás que buscamos retomar las decisiones de lo que en realidad queremos para nuestros hijos y cambiar la norma. Que lo normal sea que en comunidad hagamos lo que sabemos que es bueno para nuestros hijos, no dejarnos limitar por lo que ya se hace y cómo están las cosas. Para empezar, podemos ponernos de acuerdo y comprometernos a que nuestros hijos reciban un smartphone a una edad apropiada, ¿verdad? Por eso proponemos un acuerdo entre papás, en donde nos comprometemos a esperarnos a darle un smartphone a nuestros hijos a los 14 años y aplazar también las redes sociales hasta los 16, por todas las razones que ya vimos hoy, ¿verdad?, en esta conferencia. Queremos invitarlos a comprometerse y sumarse a esta comunidad de papás que ha ido creciendo cada vez más. Ya somos 90 familias en esto que firmaron el acuerdo y se van a esperar. Si tú estás de acuerdo y firmas, ayudas a lograr que más papás que quizás se sienten inseguros por el compromiso logren sentirse seguros, porque somos más en esto. Si no nos sumamos, es difícil caminar solos, pero en comunidad tenemos más fuerza de buscar alternativas a estos desafíos. En los separadores que repartimos tienen los códigos QR, los que dieron en la entrada, y ahí pueden registrar su compromiso en nuestra página de internet. Es algo que solo se soluciona en comunidad y va de la mano con los colegios que están tomando estas medidas para limitar el uso de celulares en sus instalaciones, pero hay que agradecer, ¿verdad? Hay que agradecer y apoyar estas iniciativas, pero no olvidar que la parte más importante nos corresponde a nosotros en casa, ¿ok? Los dejamos ahora con este video muy breve y terminamos. Muchas gracias.
Gracias a todos por estar aquí. Qué padre ver un auditorio tan lleno. Vamos a tener un tiempo para unas 2, 3 preguntas, porque en realidad se nos pasó un poco el tiempo. Los que quieran quedarse, si no, si se tienen que retirar, podemos darles un minutito para salir, pero los que quieran quedarse, tenemos tiempo para 2, 3 minutos, 2, 3 preguntas a los expositores. Esta pregunta es para el doctor Jesús. Puso unas gráficas del suicidio, las tasas de suicidio en adolescentes que usan el celular y una correlación. A mí me gustaría saber cuál es esa tasa cuando no usan el celular. O sea, el uso del celular versus el no uso del celular respecto al suicidio. O sea, ¿qué tanto cambia? La gráfica que apareció es básicamente pensamientos suicidas. Sí, no tanto directamente el suicidio. Entonces, generalmente el pensamiento es mucho mayor en la mujer que en el hombre, generalmente por el aspecto emocional. Entonces, pero del pensamiento al intento y luego al hecho, realmente los pasos son cada vez más y más cortos. Entonces, ahora, el por qué hay mayor pensamiento suicida generalmente hay mayor presión, sobre todo las niñas, en lo que es aspecto de las redes sociales. Empiezan a compararse en lo que es aspecto de la aprobación, de la aceptación. Entonces la niña muchas veces, su autoestima se refleja básicamente en cómo el mundo la ve, no lo que es ella, lo que sabe ella, lo que tiene ella. Entonces por eso hay que tener un poco cuidado porque eso incrementa más ese tipo de pensamientos porque la muchacha se ve menospreciada y sobre todo no valorada ante todo ese mundo de presión y sobre todo de comparación. Entonces simplemente hay que tener un poco de cuidado. ¿Sí se me escucha? Bien. Pues obviamente ante la presión de quienes no están aquí, familia, etcétera, pues es complicado también, uno quiere la tendencia de esto, obvio, para nuestros hijos. Sin embargo, ¿cómo controlar la presión de nuestra misma familia? Es decir, con nuestros sobrinos, con las familias de nuestros hermanos, etcétera. ¿Cuáles son las palabras adecuadas que nos recomendaría cuando nuestros hijos van a sus casas? Y que allá, como dicen, es que es otra burbuja. Pues sí, nomás que nosotros queremos tenerla en nuestra burbuja. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Gracias. Sí, yo creo que es importante saber que los niños desde los 2 años y medio entienden que en lugares diferentes hay reglas diferentes y entienden que en su casa, y pueden adquirir de ahí un gran orgullo sobre las reglas que se viven en su casa y entender y estar de acuerdo que en casa de la abuela se come chocolate antes de dormir y en tu casa no, ¿verdad? Y lo mismo con este tema, en donde podemos explicarlo de esta forma, ¿verdad? Así como nosotros no comemos con coca, ¿verdad? Pues en casa de tu amigo sí, ¿verdad? Ahora, volvemos al tema de que esto es algo en donde vamos a tener mejores resultados si hacemos alianzas. Yo creo firmemente en que por ignorante el pueblo perece. El problema aquí, gordo, es la ignorancia. Si tus hermanos, tus cuñados están informados y oyen esto, muy probablemente van a querer hacer las cosas diferente. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande de compartir estos conocimientos. Siento que ahí van, digo, no sé si es porque yo estoy en el lugar en el que estoy y nada más oigo de esto, ¿verdad? Pero sí hay que hacerlo más cultura popular, de tal forma que esto nos lleve a un cambio. O sea, no hay papá que quiera este daño a sus hijos, y si lo están haciendo, lo están permitiendo, es por ignorancia. Entonces creo que hay un factor ahí importante de información que tenemos que propagar y que pues es también una responsabilidad el contarles, el salir de aquí y decir, oigan, esto está cañón, vean nomás esta gráfica, ¿verdad? Y mándalas, ¿verdad? Y todas las fotos que tomaron aquí, ¿verdad? Y crear conciencia en nuestro entorno, creo que eso es importante para no navegar, ¿no? Ahora, pues que te vas a topar con el que pues piensa diferente, ¿verdad? Pues también tener un orgullo y un fundamento de criterio de por qué en tu familia es distinto. Y créeme, o sea, los hijos sí tienen una autoestima más alta cuando saben que en su casa hay reglas con un fundamento pues inteligente, ¿no?
Hola, primero que nada, muchas felicidades a los dos por todo lo que nos compartieron, estuvo súper padre, son cosas que ya sabemos, pero siempre pues es como increíble volverlos a ver ay, sí es cierto, y regresarte a lo que debes de ser, que estás un poco perdida y te vas tomando decisiones que son fáciles. Entonces, justo le dije a mi esposo, ahorita vengo, voy a una plática que seguramente voy a regresar con un tareón y con una de que ahora cómo le voy a hacer. Dinos así como 5, o díganos los dos, algunos 3, 4, 5 pasos fáciles que ahorita podamos, las que ya tienen celular, que ya les dimos las redes sociales. Digo, mis hijos son grandes, 13, 18 y casi 20, pero ¿qué podemos hacer para poder, pues ya lo tienen, ahora cómo voy a poner las reglas? Por más explicación que a veces les demos, es difícil, porque como dices tú, a ellos les cuestan. Entonces, así como en pocas, no sé, 2 o 3 pasos, ¿cómo le pudiéramos hacer para regresarnos y decir, sabes que a partir de mañana esto va a pasar? Me dejan las más difíciles, por cierto. Bien, tenemos que hacer un paso a la vez. Hace unos años di una conferencia a papás de preparatoria y al día siguiente un muchacho de preparatoria busca a la directora y le dice, quiero demandar a la preparatoria porque ayer mandé a unos papás y me regresaron otros papás, no se vale. Y claro, los papás llegaron ahora sí cambiar todo el proceso educativo. Lo que tenemos que hacer es poco a poco. O sea, tenemos que ir primero ganando las batallas que podemos ganar, o sea, el primer lugar. Entonces, estoy inventando. Imagínate tú que tu hijo esté expuesto a la pantalla 5 horas al día. Entonces, ok, vamos a ir proponiendo de que, ok, hijito, en vez de 5 horas, ahora va a ser 4, 4 y media. En donde el resto de los 30 minutos que tú dedicabas, yo le doy otra opción, o sea, hay que jugar, hay que leer. A partir de ahora no es que te voy a prohibir la tecnología, pero sí te voy a empezar a regular un poco el tiempo y te vas a tener que ganar el uso de la tecnología. La tecnología tiene que ser un privilegio. Hay tecnología de uso académico, que ahí sí no hay ninguna condición, pero sí hay una condición en el uso lúdico de la tecnología, porque es el aspecto recreativo que el niño va a tener, el tiempo de ocio que va a invertir, y eso el niño se lo tiene que ganar. Y se lo tiene que ganar con estudio, con tareas, con responsabilidad, con actitudes. O sea, no podemos dejar al niño simplemente la tecnología en sus manos y que él haga el uso como él desee, ¿no? O sea, ok, hijito, hoy estoy inventando, hoy leíste 2 horas, por lo cual mereces 1 hora de videojuego. No pasa nada. Y le doy esa hora de videojuego. Entonces el niño tiene que empezar poco a poco a ver que realmente el uso lúdico es cosa que él se lo ha ganado con ciertas responsabilidades que ha realizado. Y lo que te recomendaría es empezar poco a poco y sobre todo en elementos que tú consideres que puedes ir ganando, sobre todo en la lucha, porque el muchacho no te va a decir, oye mamá, muchas gracias, eres lo máximo, sé que para mí es lo peor el uso de la tecnología, qué bárbaro. No, pues jamás, o sea, eso jamás lo va a decir. Pero entonces tenemos que ir poco a poco al muchacho, no solamente generando ese cambio, sino también dándoles argumentos científicos de por qué ese cambio. Hijito, mira, aquí hay un artículo, lee el artículo, mira lo que dice, ya que lo lees lo vamos a discutir y qué tipo de cambios podemos hacer para mejorar esta situación partiendo de lo que tú leíste. Entonces ya empezamos a no solamente yo decirle lo que el niño va a hacer, sino que entre ambos vamos a ir llegando a ciertos acuerdos y ciertos cambios que va a ser mucho más fácil el desarrollo, sobre todo el uso de la tecnología. Una cosita más, que yo creo que también les encanta a los adolescentes el ver que aceptamos que nosotros también estamos aprendiendo, ¿verdad? Les llaman, acabamos de hacer unos talleres para adolescentes, chavitos de 5º, 6º, 7º, y estaban realmente impresionados de decir, es que a ver, pues todo esto es nuevo y tus papás también están aprendiendo, ¿verdad? Y el hecho de que ellos vean que, oye, mi papá se está formando, mi mamá se está formando y en la medida en que estas son cosas nuevas que acaban de salir, ¿verdad? Entonces, oye, ¿cómo le digo a mi hijo que no le voy a dar celular a los 12 si a su hermano sí le di a los 12? Pues es que ya sabes esto, ¿verdad? Y los niños lo entienden muy bien, que nosotros mismos estamos echándole ganas y estamos aprendiendo y que somos imperfectos y que nos equivocamos y que estamos haciendo lo mejor
mejor que podemos y les encanta. Yo siento que les encanta en la adolescencia justo porque ya te están viendo todas las imperfecciones y que las aceptes y que te vean que eres humano y que estás ahí pedaleándole. Creo que nos gana mucho de su respeto y también nos ayuda a que estén on board en medio de este proceso, el decir, oye, pues yo no sabía esto y fíjate, ¿no? Qué interesante esto y qué importante y cómo le hacemos, ¿verdad? Entonces creo que esa parte también es importante. Ahí atrás, una última. Bueno, muchas gracias por la conferencia y todo. Un tema también es que, bueno, a lo mejor no es red social, pero empezamos con los chiquitos que fue pandemia y todo, Messenger Kids. Y estás muy tranquila porque a ti te llegan todos los mensajes y son jueguitos. Ya crecen un poquito y se pasa que no tengan el celular, pero pues hay iPads en la casa y está el Messenger. Y siento que el Messenger con niñas puede ser, no tienen TikTok y no tienen Instagram, pero de una manera es una red social interna porque juegan mucho ahorita a enviarse videos. Entonces lo que ellas no están viendo en Instagram, pues están viendo dentro de sus mismas compañeras quién sí tiene qué, quién ya fue a Sephora, que cómo es el baño de una, que la recámara divina de la otra. Y podemos nosotros hablar con las niñas y darles toda la seguridad y autoestima en casa. Pero yo quisiera saber cuál es el punto medio de decir, qué padre, tienes tus grupos en Messenger con tus amigas, pueden platicar, lo que decías, o encontrar otro medio, o darles límite, o que a la hora que escribió una no quiera contestar en ese momento, sino decir, a esta hora entras y lo que leíste, leíste. Pero en esas edades que a lo mejor ya también en la tarde empiezan a querer conversar entre ellas y platicar otros temas, pero que a la vez cuidarles eso, que no sea tan abierto, el compararse o el verlo, o sea, que ahí empieza un problema también para mí, que no tienen Instagram, pero pues ya estamos abriendo otras ventanas con niñas más chiquitas, que no tienen celular, pero pues el iPad puede también traer cosas, no sé. Sin duda yo lo que cuidaría sería, o lo que fomentaría sería el que se puedan hablar. Entonces, oye, muy bien, háblale a tu amiga, ¿verdad? Y vean si tal. Si vas a escribir en texto es para ponerte de acuerdo cuándo vas a hablar, o cuándo se van a encontrar en algún lugar. Pero esto de estar texteando rápido, pues está atrofiada la comunicación y es muchísimo tiempo con comunicación atrofiada. Entonces, si vas a hablar, bien. Y yo también prohibiría el envío de fotos y videos. Es peligrosísimo. O sea, es un arma gigante que un niño tenga acceso a una cámara y pueda mandar una foto a alguien. Entonces, eso yo lo súper prohibiría. No sé si quieres decir. Y hay un punto muy importante, sobre todo en las niñas, también en los niños, pero más en las niñas, es que hoy las niñas se están sexualizando muy tempranamente. Entonces, y la niña empieza a tener conductas, vestimenta, forma de pintar, conductas, lenguaje, en donde estamos acelerando muchísimo el proceso de su sexualización y muchas veces las mamás pensamos o piensan que eso es normal en la niña. Y muchas veces hay que tener mucho cuidado porque eso va a generar un problema bastante fuerte en ellas, de ansiedad, de depresión, y sobre todo cuando lleguen a la adolescencia van a tener grandes problemas emocionales, sobre todo en el proceso de lo que es la identidad de ellas en este elemento. Entonces simplemente hay que tener un poco de cuidado, como comenta Pilar, y poder entrar en un diálogo abierto con ellas, de qué están hablando, qué dijeron, cómo te sientes, jamás juzgarlas, eso es bien importante. O sea, si ustedes llegan a descubrir ciertos mensajes que no son adecuados, no las juzguen, sino simplemente hagamos preguntas, ¿cómo te sentiste? ¿Qué piensas? Tu amiguita, ¿por qué crees que escribió eso? ¿En qué forma tú vas a responder? ¿Es bueno, es malo? O sea, todo ese proceso de diálogo es algo muy importante para darle a las niñas y a los niños el criterio, eso es lo más importante, un juicio crítico ante la tecnología. Volvemos a lo mismo, no podemos evitarla ya, pero sí darle ciertos filtros a los muchachos para que tomen buenas decisiones.
Muchas gracias a todos. Con esto ya concluimos la conferencia del día de hoy. Gracias por estar aquí.